Desde que estrenaron este nuevo y brevísimo tráiler de Are You Sure, uno que apenas alcanza los 10 segundos, el fandom quedó en shock. Y no porque muestre demasiadas cosas, sino porque justamente, a pesar de lo corto que es, deja más preguntas que respuestas. La producción nos regaló apenas un vistazo fugaz, pero suficiente para encender nuevamente toda la emoción que rodea a este proyecto de Jimin y Jungkook. Un proyecto que desde el principio nos prometieron que sería distinto, más espontáneo, más arriesgado y que revelaría facetas de ambos que normalmente no vemos. Lo primero que llama la atención del tráiler es cómo los dos son tomados completamente por sorpresa por el staff. Se nota que no esperaban la llegada repentina del equipo con cámaras. La expresión de ambos, ese instante donde se les ve confundidos entre risa nerviosa y sorpresa, dejó al fandom lleno de dudas. ¿Por qué los sorprendieron así? ¿Qué estaban haciendo exactamente? ¿A qué se debe esa reacción tan genuina y desarmada de ambos? Esa corta escena, aunque no revela nada explícito, nos dejó pensando por horas. Pero si algo vuelve a destacar, y que ya es casi una constante en este tipo de contenido, es cómo Jungkook no puede evitar mirar a Jimin. En cada toma donde aparecen juntos, incluso en esos segundos tan breves, se nota la forma en que sus ojos automáticamente lo buscan. Es ese tipo de mirada que no se fuerza, que no se actúa, simplemente sale. Una mirada suave, atenta, cargada de cariño, una que muchos fans describen como imposible de ocultar. Y es allí donde una vez más, bajo la perspectiva romántica que muchos seguidores tienen del Jikook, se dice que les cierran la boca a los haters, porque su química, su cercanía y la naturalidad con la que se acompañan siguen intactas. El tráiler también nos recuerda que este programa llegará con un formato diferente, lleno de dinámicas donde ambos tendrán que enfrentarse a retos, posiblemente competir por beneficios y al mismo tiempo apoyarse mutuamente. Esto aumenta la expectativa porque, aunque la producción ya había adelantado que todo sería más arriesgado, verlo ahora representado en escenas concretas de parapente, cocina o actividades fuera de su zona de confort lo hace aún más real. Y es por eso que a muchos fans les causa gracia ver cómo, incluso en situaciones tensas, Jimin y Jungkook terminan complementándose, como si cada uno llenara las pequeñas debilidades del otro. Un detalle muy comentado del tráiler es la frase del staff. Tan parecidos y a la vez tan diferentes y a la vez tan parecidos. Y es que no hay frase que los describa mejor. Basta observar sus reacciones. Por ejemplo, en la escena del parapente, Jungkook aparece radiante, disfrutando el momento, mientras Jimin grita entre nervios, aferrándose a la emoción y al miedo al mismo tiempo. Esa dualidad tan marcada los hace únicos, donde uno se lanza sin pensarlo, el otro duda, donde uno se emociona, el otro analiza. Pero al final, ambos encuentran un punto en común. Otro ejemplo es la cocina. Mientras Jungkook se mueve con naturalidad, cocinando como si fuese lo más fácil del mundo, Jimin termina quemándose con aceite, mostrando que definitivamente no es su terreno más cómodo. Y aquí entra un detalle que los fans siempre mencionan con ternura. Ahora entendemos por qué Jungkook siempre termina cocinando para Jimin. Porque Jimin no es tan hábil en la cocina, y Jungkook, con ese instinto protector tan característico, lleva años consentido a Jimin preparándole comida. Es un gesto que parece pequeño, pero que dice mucho sobre su dinámica. Uno cuida, el otro se deja cuidar, y ambos están felices en ese equilibrio. Lo hermoso de este tráiler, tan corto, pero tan revelador, es que muestra cómo, incluso en un ambiente desconocido y lleno de retos, siguen juntos, acompañándose, riéndose, sorprendiéndose, enfrentándose a lo nuevo sin soltarse, cada uno reaccionando a su manera, pero manteniendo esa conexión tan evidente para quienes los observan con cariño. Y aunque no se inventan situaciones ni se afirman cosas que no están allí, lo que sí podemos decir, desde la mirada romántica del fandom, es que este pequeño adelanto vuelve a dejar clara su cercanía, su comodidad mutua y esa manera tan única de complementarse. ¿Dos personas distintas? Sí, pero que funcionan increíblemente bien cuando están juntas. Ahora sí, entremos a fondo en uno de los momentos que más ha dado de qué hablar entre los fans.
la manera exacta en que el staff encontró a Jimin y Jungkook. Aunque solamente tuvimos unos segundos de tráiler, fueron suficientes para desatar una ola de preguntas, teorías y análisis que siguen creciendo cada día. Y no es para menos. Esa escena fue tan breve y tan cargada de sorpresa auténtica que por un instante sentimos que el tiempo se congelaba junto con ellos. Desde el primer fotograma, se nota que ambos fueron tomados completamente desprevenidos. Sus expresiones lo dicen todo. La confusión, la sorpresa, ese gesto instantáneo de ¿qué está pasando?, acompañado de sonrisas nerviosas. No es actuado, no es preparado. Es la reacción real de dos personas a las que acaban de agarrar en un momento íntimo, cotidiano, fuera de cámaras. Y eso, obviamente, hizo que el fandom se volviera loco. La primera pregunta, quizás la más repetida, fue ¿estaban juntos cuando el staff llegó? Porque la forma en que aparecen sorprendidos, no por separado, no en diferentes escenarios, sino en un contexto que parece tener continuidad, hizo que muchos comenzaran a conectar los puntos. Y de esas conexiones nació una teoría que, aunque no está confirmada, ha tomado mucha fuerza. La teoría de que el staff encontró a Jungkook primero mientras él salía a comprar algo temprano por la mañana, como si hubiese salido después de pasar la noche en el apartamento de Jimin. Esta teoría se basa en un detalle que los fans analizaron profundamente: la apariencia de Jungkook en ese momento, el entorno alrededor, la forma en que responde a la cámara, casi como si estuviera en una misión personal. Algo que se hace rápido cerca de casa. Según esta interpretación, al ser sorprendido por el staff, Jungkook no tuvo oportunidad de avisarle a Jimin que la producción llegaría. Así que, después de capturar a Jungkook, habrían regresado juntos al apartamento de Jimin, donde él estaba esperando calmadamente el regreso de Jungkook, sin imaginar que minutos después la producción tocaría su puerta. Y esa es una imagen que muchos fans han descrito con ternura. Jimin en casa, relajado, probablemente en ropa cómoda, esperando a Jungkook, sin saber que al abrir la puerta no solo vería a él, sino también a varias cámaras entrando detrás. Esa mezcla perfecta de sorpresa y cariño que vimos en su rostro en el tráiler coincide demasiado bien con esa teoría. Pero como siempre, donde hay una teoría fuerte, también surgen otras, y todas tienen detalles interesantes. Porque todo este análisis parte de la suposición de que estaban en el apartamento de Jimin, lo que automáticamente nos ubica en Corea del Sur. Y si asumimos ese escenario, entonces aparece una gran contradicción que ha mantenido al fandom en debate durante días. ¿Y qué pasó con Nueva York? Todos sabemos, por fotos, avistamientos, rumores y pequeños indicios, que Jimin y Jungkook estuvieron juntos en Nueva York durante un tiempo. Entonces, si el staff los sorprendió en Corea, ¿dónde queda Nueva York en todo esto? ¿Qué grabaron exactamente allí? ¿En qué orden sucedió cada cosa? ¿Las escenas del tráiler pertenecen realmente a Corea del Sur o podrían ser de Nueva York y simplemente no alcanzamos a notar los detalles? Aquí es donde nace la segunda gran teoría, que la sorpresa del staff no ocurrió en Corea, sino en Nueva York. Muchos fans argumentan que como el tráiler es tan corto, la velocidad a la que pasan las imágenes no permite distinguir el lugar con claridad. Tal vez la estética que vimos no era del apartamento de Jimin, sino de un alojamiento temporal en Nueva York donde ambos estaban quedándose. Y si ese fuera el caso, entonces el staff los habría sorprendido directamente en medio de su viaje, interrumpiendo sus días juntos en esa ciudad. Que no sería extraño que estuvieran compartiendo hospedaje. Y si eso es así, entonces la sorpresa en Nueva York tendría muchísimo sentido. La tercera teoría, menos común pero igual discutida, es que el staff trató de sorprender primero a Jungkook en su propia casa. Sin embargo, los fans que conocen bien, demasiado bien, dirían algunos, la distribución y el estilo del hogar de Jungkook, notaron que el lugar donde lo encontraron no se parecía en nada a su casa. Ni la luz, ni los muebles, ni la vibra coincidían. Eso llevó a muchos a descartar la idea de que estuviera en su propio apartamento, reforzando la idea de que estaba en casa de Jimin o en un alojamiento que ambos usaban juntos durante el viaje.
Pero lo más interesante de todas estas teorías es que ninguna puede ser confirmada todavía. Todos los análisis se basan en lo que alcanzamos a ver en apenas unos segundos, lo que hace que cada detalle cuente. Una cortina, la altura del techo, el tipo de pasillo, la distribución del espacio, incluso el tipo de luz natural, todo ha sido estudiado minuciosamente por el fandom. Y aún así, seguimos sin una respuesta definitiva. Al final, lo único cierto es que la producción supo exactamente lo que estaba haciendo al editar este tráiler tan corto y tan provocador. Lo hicieron así para dejarnos con dudas, para aumentar la expectativa, para que el fandom hablara, debatiera, analizara y se emocionara. Y funcionó. Porque ahora, más que nunca, todos contamos los días para el 3 de diciembre, esperando con ansia saber exactamente cómo ocurrió todo. Pero incluso sin respuestas, hay algo que sí podemos afirmar con total claridad. Jimin y Jungkook disfrutaron su viaje juntos de una manera que traspasa la pantalla. Cada risa, cada mirada, cada gesto entre ellos, incluso en momentos de sorpresa, muestra esa comodidad profunda que tienen el uno con el otro. Esa conexión natural que no se fuerza, que no se actúa, que simplemente existe. Los vimos reír juntos, los vimos disfrutar juntos, los vimos compartir momentos que, por pequeños que sean, se sienten especiales. Y eso es lo que el fandom más atesora. La manera en que, sin importar el contexto, sin importar el país, sin importar si las cámaras están o no, ellos parecen disfrutar la compañía del otro de una manera cálida, ligera y profundamente natural. Esa es la esencia que todos captamos. Esa es la emoción que deja este tráiler. Y esa es la razón por la que el entusiasmo por el programa sigue creciendo.